Como le decía a mi esposa, por muchos años los gedeones han venido a esta iglesia y tú no sabes cuál es el propósito de esto. We're talking about for many years you have been coming to this church. El hermano Brian ha venido aquí ya your third time, right? Tu tercera Sí. vez. 3 años. 3 años. 3 años. So, ahora Brian y yo y Brian vamos a tratar de componer todo esto para que ustedes tengan entendimiento qué es lo que Dios tiene para nosotros. Aleluya. Yo creo que el testimonio es bien importante porque es lo que trae son testimonios de personas que sí consiguieron al Señor por medio de este librito tan pequeño. But what I'm saying is that they don't understand how powerful this little word, this book is. And God has been using this for many years throughout the world, por todo el mundo, ir y predicar el evangelio de Cristo. Y esto es lo que hacen los gedeones, también lo que hacemos nosotros como misioneros de esta iglesia. Amén. Buenos tardes, Good evening, mis hermanos y hermanas. my brothers and sisters. Yo hablo poco español. I speak a little bit of Spanish, Una mesa para dos, por favor. a little bit here. ¿Dónde está el baño? Where's the bathroom? Órale. Glory to God. Hallelujah. Last February, El febrero pasado, a Gideon from a camp south of Lisbon, Portugal, un gedeón en un campo en el sur de Lisbon, Portugal, was distributing New Testaments outside a secondary school. estaba distribuyendo el Nuevo Testamento a una escuela secundaria. A man approached him and said he wanted to talk to him when he was done. Y se le acercó un hombre, se aprovechó y le dijo, quiero hablar contigo después que tú nos dé los testimonios. So at the end of the distribution, the man Yeah. walked up to the Gideon. Al terminar de distribuir los libros, He said, "This book saved my marriage and my wife's life." y le dijo, este libro ha salvado a mi esposa y mi matrimonio. Shortly after their marriage, the man's wife really wanted children. Después que tuvieron ellos, su esposa querían tener un hijo. They tried, but there were fertility problems. Trataron, pero eran fértil con problemas. For him, it wasn't a really big deal. No era una grande cosa, But for his wife, it was a very big deal. pero para su esposa era algo muy grande. Medical tests were done. Las cosas médicas se le hicieron. There was no problem with her preventing her getting pregnant. No había el problema con ella en tener un embarazo. The problem was with him. El problema era con él. However, he didn't really care that Pero much. él no le importó mucho. Over time, the wife became very depressed. Pasó el tiempo y su esposa se puso bien deprimida She began drinking y empezó a tomar licor, a lot. mucho licor. She became sloppy. Se descuidó, She didn't take care of herself or the house. no se cuidó ella misma ni a su hogar, All she cared about was drinking. solo le importaba tomar. One day while at work, Un día, mientras que estaba en el trabajo, the husband began to feel a sense that he needed to go home. el esposo sintió un anhelo de venir a su casa. He didn't think much about it and kept on working. Él no pensó mucho, pero siguió trabajando. However, the feeling got stronger and stronger. Y esa cosa que le estaba dentro de él estaba creciendo más y más. Until the voice inside shouted, "Go home now." Hasta que la voz le dijo, tienes que irte a tu hogar ahora. So he went. Y él se fue. When he got there, Cuando llegó, he found his wife drunk as usual. encontró a su esposa embriagada con licor. She was sitting on the edge of the balcony. Estaba sentada ella en la orilla del balcón. Her legs hanging over the side, Sus piernas estaban sobre el balcón. 3 floors above the street below. Eran 3 pisos y abajo estaba la calle. When she sensed that her husband was there, Cuando ella sintió que el esposo ya estaba ahí, she tossed her head back, ella se tiró hacia atrás,
put the bottle to her lips, y cogió la botella, se la puso en sus labios and lost her balance. y perdió su balance. Fortunately, she fell backwards and not forwards. Afortunadamente ella se fue detrás, pero no se fue al frente. Unfortunately, her head hit the floor and fractured her Y skull. en ese momento su cabeza chocó con el suelo y se le hizo un problema. En otras palabras, se fracturó su cráneo. She was rushed to the hospital. La llevaron al hospital That's where she remained in a coma for 3 months. y estuvo en coma por 3 meses. Over the course of that time, her husband visited every day, Mientras ese periodo de tiempo, su esposa la visitaba de vez en cuando. staying for hours at a A veces se time. quedaba por muchas horas. One time, he noticed a drawer in the table next to her bed. So, un día, él vio que había una gavetica a la orilla de la cama. So he opened that drawer, and inside was a little New Testament. Y abrió la gaveta y allí había un librito de estos pequeños, el Nuevo Testamento. As he began to open it, Mientras que lo abrió, he noticed a page had been folded over. él vio que la página estaba un poquito doblada He looked at that page, y miró a la página and some verses were underlined. y habían unos versículos escritos. Ephesians chapter 5, Efesios capítulo 5, where Paul is telling us how a woman treats her husband and how a husband treats his wife. como la palabra de Dios dice que el hombre cómo trata la mujer y cómo la mujer trata al hombre. Especially verse 25. Más el verso 25. Husbands, love your wives as Christ loved the church Hombres, amen a su esposa así como también Dios amó a la iglesia and gave himself up for her. y se dio a sí mismo por ella. This changed his attitude. Y eso cambió su actitud. His wife came out of the coma and healed. Su esposa salió de coma y fue sanada. He decided to go to a specialist and get Y treatment. él fue a un especialista para buscar tratamiento She got pregnant. y salió encinta. Twins. Twins, gemelos. God gave them twins. Dios le dio gemelos. Today they're a happy family Hoy es una familia bien contenta. and members of a church, Son miembros de una iglesia. and it all started with the raw power of Y God's todo word. comenzó con la palabra de Dios. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Eso es lo que hace la palabra. That's the mission of the Gideons. Esa es la misión de los gedeones. The raw power of God's word changing lives. Cambiando las vidas. Gideons are local business and professional men. Los gedeones son locales de negocio. Son hombres profesionales. We're born again Christians, Son nacidos de nuevo. members of local Y churches. son miembros de iglesias locales. Since 1899, Desde el 1899. we've been spreading the gospel of Jesus Christ around the Hemos world. estado compartiendo la palabra de Dios alrededor del mundo. Today, Hoy we are organized in 200 countries and territories, estamos organizando 200 países y territorios distributing scriptures in 110 languages. con las escrituras en más de 110 lenguajes. By God's grace, last year we distributed 77 million copies of Por la God's gracia word. de Dios, el año pasado pudimos dar 77 millones de escrituras. And since 1908, Y desde el 1908 we have placed well over 2.5 billion scriptures around the world. y hemos contribuido más de 2 billones de escrituras alrededor del mundo. Acts 13:36 says, En el Hechos 13:36, David, after serving the purposes of God for his generation, fell asleep. David, mientras que servía el propósito, se durmió. See, we all have a purpose under Nosotros God, todos tenemos un propósito. just like David, each and every one of us. Así como David, cada uno de nosotros tenemos un propósito. Aleluya. We are still awake Estamos despiertos because we have purpose yet to be fulfilled. porque tenemos un propósito que hay que llenarlo.
The best way to get on track with God's purpose Y la única forma que tú puedes estar en el lugar correcto es con la palabra de Dios. is prayer Oración and tapping into the raw power of God's y word. manteniéndote en esta palabra de Dios. You got to get into the word so the Te word can tienes que get into poner you. a la brecha orando y leyendo la palabra de Dios. Now, sometimes when someone in another country receives one of these New Testaments, Muchas veces cuando otras personas cogen uno de estos testimonios en otros países, it's the only possession they have. es lo único que tienen. Such was the case of John Campbell. Eso es como el caso de este hombre que vamos a escuchar. Asiática y estadounidense mixta, realmente no tenías derechos de ciudadanía. Y no solo no tenía ningún derecho de ciudadanía, sino que no hay oportunidad de obtener realmente educación. Y justo en ese momento también me enfrenté a muchos problemas. Con la ayuda de un vecino que hablaba y escribía en inglés, consiguieron, a través de la embajada estadounidense, ponerse en contacto con mi padre que seguía en el ejército. Se hicieron arreglos para que viniera a este país, y vine a este país por mi cuenta, dejando atrás a mi madre, a quien no vería hasta 28 años más tarde. Cuando llegué a este país, por ser de origen asiático, nadie de la familia de mi padre quiso acogerme. Pasé los primeros 2 años y medio de mi vida, en realidad, en un orfanato. Pero antes del orfanato, cuando mi papá me recogió, él todavía estaba en el ejército. Estábamos en la base militar cuando un día fuimos a la iglesia, y después de la iglesia había un capellán y me dio un regalo. El regalo era una pequeña Biblia de los Gedeones, que era la Biblia verde con aspecto opaco que normalmente regalan al personal militar. Ese regalo que me dio para alguien que no tenía nada, que acababa de dejar todo lo que tenía y a todos los que conocía, se volvió invaluable para mí. Se convirtió en algo que podía decir que era mío. En el orfanato es cuando aprendí inglés. Con un diccionario como almohada y con una Biblia en la mano, mientras empezaba a aprender inglés, durante los 2 años siguientes empecé a leer la Biblia de los Gedeones. Y luego, cuando comencé a leer Salmos, me encontré con este versículo en el libro de Salmos, Salmo 27, versículo 10, donde dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. En ese momento, por primera vez, comencé a sentir una sensación de identidad. Y en esa identidad busqué aprender más sobre esta persona. Empecé a conocer a Dios como Abba, Padre, antes de escuchar la historia del Evangelio. Esto fue en la preparatoria. Y finalmente compartió conmigo este compañero de clase: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que muriera por todo aquel que creyera en Él, a fin de que no perezca, sino que tenga vida eterna. En el momento en que escuché eso, mi respuesta inmediata fue: por supuesto, y así acepté a Cristo en mi corazón formalmente e incluso me bautizaron. Creo que al leer la palabra de Dios, dice que su palabra es espíritu y vida, se vivifica. Y al ver que Abba me amaba tanto que dio a su Hijo, ahí empezó a tomar lugar mi valor. Y ese sentido del valor en realidad creo que impregna todo lo que hago, impregna las decisiones que se toman. Se basa en una relación. Creo que es importante que la gente lea la palabra de Dios. Jesús nunca trató de religión, se trata de una relación personal. Eso es lo que conocí mejor a medida que comenzaba a leer cada vez más sobre la palabra de Dios, y especialmente cuando vi el enorme amor que Él compartía con el mundo, pero especialmente para aquellos que reciben a Jesús como su Señor y Salvador. Poderoso lo que Dios hace con esta palabra. Last week, we held our Gideon Faith Fund rally. La semana pasada tuvimos una plática donde estábamos recaudando fondos. We were visited by a speaker Tuvimos una persona que nos habló, and it's when Gideons give of their own money es donde los gedeones dan de su propio dinero for scripture distribution around the world. para poder compartir el evangelio alrededor del mundo. The speaker was from Portugal. El predicador era de Portugal. He's the one from whom I got the testimony I told you of at the beginning. Ese fue el que me dio el testimonio en el principio. He also told us of a school distribution he was part of in Africa. También nos dijo de una escuela que distribuimos en una parte de África. I forget which country, No me acuerdo qué país era, but he and another Gideon who was from that area pero él y otro gedeón que era de esa área were making the rounds of several schools. estaban en diferentes lugares o escuelas.
They had a list from which to work. Ellos tienen un listado de dónde iban a trabajar. And as they visited the schools, Mientras visitaron la escuela, they handed out a bunch of New Testaments. ellos repartieron mucho del Nuevo Testamento. At the end of the list, Al terminar la lista, they still had a number of New Testaments left. le quedaron y le tenían más de los Nuevos Testamentos. They wondered what to do. Ellos no hallaban qué hacer. They could go back to the schools and give them some extras. Le podían ir a la escuela de nuevo y repartir más. After a bit of discussion, Después que discutieron el punto, they just decided to head out and find another school. y ellos decidieron ir a otro lugar o otra escuela. So off down the road they went, Y por el camino se fueron. not really knowing where they were going before No they set sabían out. ni para dónde iban. They went through the jungle Se fueron al bosque, on roads that could barely be called roads. caminos que no se podían ni caminar. Much of it was just rut-filled paths. Muchos eran pasos o eran files You wouldn't want to drive your car on it. donde tú no podías guiar tu carro. They went down the road. Caminaron hacia el camino They eventually came to a sign y se encontraron con una señal o un sign that simply said Que decía- school. que decía escuela, un letrero. So they went down that road. Y se fueron por ese caminar Eventually they came upon a school building. y llegaron al lugar de la escuela. It was late in the afternoon, Era tarde por la tarde. so they wondered if anyone would still be inside. Y pensaron, bueno, ¿habrá alguien aquí en la escuela? It was well past the time Ya el tiempo se había pasado. the children would normally be sent home. Ya donde los niños ya van a su casa. As they got out of the car, Cuando se bajaron del carro, a person came out and greeted them. una persona se le acercó y le dio la bienvenida. They explained that they were the Gideons, Y le dijeron, nosotros somos los Gedeones. and they told him what they came to do. Y le dijeron a él, ¿a qué fue que vinieron ellos? That person said, "Yes, we've been waiting for you." Y esa persona le dijo, sí, estoy esperándolos. That was puzzling as the stop was unplanned, Esto no estaba en el plan, way out in the middle of nowhere. en el medio de, quién sabe. They went inside, Fueron adentro and the place was full of students. y el lugar estaba lleno de estudiantes. They handed out New Testaments until each and every child got one. Le dieron uno y dos testamentos, el Nuevo Testamento, hasta que cada uno tuvieron uno. Before they left, they asked the man Antes de que se fueran los hombres, why the children were still at school so late. ¿y por qué estos niños todavía estaban en la escuela tan tarde? He said, "We knew you would be coming, so we waited." Wow. Porque sabíamos que tú ibas a estar aquí, por eso estábamos esperando. Gloria a Dios. He said, "The Holy Spirit spoke to me El Espíritu Santo nos habló and said you would be coming, y le dijo a ellos que ustedes iban a venir. so we waited for you." So nosotros esperamos. Órale. All right, brother. Órale. It's got to be a Mexican thing, right? See, Right? That's what you guys say in Mexico. México dice, órale. No voy a decir lo demás, tranquilo. right now we're placing more than 2 scriptures Ahora mismo estamos poniendo como más de 2 escrituras. every second, but the need is great. Cada segundo donde está la necesidad. Perhaps you're wondering how you can help. Entonces tú dirás, pues, ¿cómo yo puedo ayudar? First, we ask for your prayer. Primero te pedimos por las oraciones. We ask that you would pray that God would open the doors Que Dios abra las puertas in the countries and communities we can't get in. en los países y las comunidades donde no podemos ver. We think of places like communist China, Como un país como comunista, como China, Muslim countries. como los musulmanes. But there are school districts right here in Delaware Que aquí en Delaware hay distritos de escuela that won't let us on the property que no nos deja en la propiedad, to simply put these in the hands of solamente in the hands of any child who would want one. para poder ponerle un Nuevo Testamento en las manos de un niño o una niña. We also ask that you would pray Le pedimos que oren
that God would provide a steady flow of funds que Dios pueda suplicar o suplir algo constante en el dinero, o sea, las finanzas, for the production and distribution of scriptures. para poder distribuir alrededor del mundo el Nuevo Testamento. Last year, the offering from this church El año pasado, la ofrenda de esta iglesia was enough to put 600 of these fue suficiente para repartir 600 de estos tratados in the hands of soldiers, students, en and las more. manos de los soldados, en las manos de los estudiantes. Dele la gloria. Hacerle un aplauso al Señor, aleluya. In my time as a Gideon, En mi tiempo como Gedeón, I've been approached by soldiers from different wars. he sido confrontado con soldados de diferentes maneras. Guys from Gulf War, Gente que fueron al Golfo, Vietnam, a Vietnam, Korea. Corea, a North Korea. Even during my first 2 years as a Gideon, Y aproximadamente a los 2 años míos, estando como un Gedeón, there were guys from World War II. habían personas de la Segunda Guerra Mundial. Each one would show me that little New Testament they Y were me given. enseñaban el Nuevo Testamento. Gloria a Dios. And they would show the pages in the back, Y nos enseñaban las páginas de la parte de atrás. each and every one, Cada uno de ellos, showing me where they signed their name, donde firmaron sus nombres, saying they gave their life to Jesus Christ. donde pusieron el día que le dieron su alma al Señor. To put it another way, Vamos a ponerlo en otra manera. the giving from this church last year, the giving from this church last Lo year que se le dio el año pasado de esta iglesia was enough to put 200 of these y fue suficiente para poner 200 Biblias in hotel rooms right here in Dover. aquí en Dover, Delaware, en los hoteles. Hotels like that casino down the street. Hoteles como el casino. They let us put these in those Nos rooms. dejaron ponerlas ahí. Gloria a Dios. Maybe some night when somebody's gambled away a bunch of money they couldn't afford to lose, A lo mejor cuando hay personas que gastan todo su dinero, no tienen otro remedio and they're reaching out to find God. y están tratando de buscar al Señor. He's there waiting in that drawer, Y Él está esperando en esa gavetita, in that room, en ese cuarto, because you put it there. porque tú la pusiste ahí. Gracias. Praise the Lord. And remember, if God has placed it on your heart Y sabes que Dios te lo ha puesto en tu corazón to make a financial gift, para que tú puedas hacer un esfuerzo en tus finanzas. you can do it knowing Tú lo puedes hacer sabiendo that every penny you give que cada centavo que tú des goes to nothing solamente vas, but the production and transport of Scripture. pero para la producción y la transcripción de la palabra de Dios. We have guys that go to Scripture distributions Tenemos personas que van al distrito de donde se distribuyen la palabra in other cities, states, and countries. en otras ciudades, países. They pay for their own travel. Ellos tienen que pagar por sus viajes. Your money goes to nothing but the production and transport of El God's dinero que Word. tú das solamente va para producir más Biblia. And with that, thank you Y con eso te damos gracias for allowing me to be a part of your worship service this morning. por ser parte del Gracias. servicio en esta Gracias. preciosa mañana y tarde. ¿Sabe que la palabra de Dios es poderosa? Tenemos que entender que no tan solo que nosotros traemos los gedeones en busca de algo, no. Dice la palabra de Dios que hasta que esta palabra no se comparta alrededor del mundo, Cristo no viene. Aleluya. No tan solo que ellos, Dios los escogió a ellos, pero también Dios te escogió a ti. Aleluya. Ahora mismito, Él dijo esta mañana, you said something this morning that you're looking for recruiters, right? Están buscando personas que están dispuestos a hacer lo que ellos están haciendo. Porque seguro que sí, ellos ya, hay muchos de ellos que son mayores. I say that there's a lot of you that are all elders right now.
So we need to lift up a generation. Tenemos que levantar una generación nueva. No importante la edad que tú tengas, para ir y compartir esta palabra. So that you can share this word. There is power in this word. Hay poder en esta palabra. Pero está en ti. ¿Cómo tú vas a distribuir lo que Dios te ha dado a ti? Dios te da una palabra a ti donde tú tienes que ir a llevarla, no importando dónde sea. Y no por traerte algo básico, pero es algo que es poderoso, porque la palabra de Dios es poderosa. The word of God is powerful. And we thank the Gideons for what they do. Le damos las gracias a los Gedeones. Den un aplauso a los Gedeones. Yo te puedo decir algo y no le quiero tomar mucho tiempo, pero aquí hay personas que Dios le ha tocado la vida. Aquí hay personas que Dios ha unido por medio de la palabra de Dios. Tú no tuviste que pagar nada porque ya el precio se pagó. You didn't have to pay nothing because the price was already paid. And it was through the blood of the Lamb. Fue por la sangre de Cristo. Y aquí hay parejas que Dios ha puesto juntos. Hay familias que Dios ha unido. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Porque la palabra dice que una sola palabra bastará. ¿Para qué? Para sanarnos. Aleluya. Si usted está entendiendo lo que significa, lo que Dios nos está trayendo a través de los testimonios y de la gente, que este librito tan pequeño ha tocado. O esta señora que estaba en un barcón ya se quería quitar la vida y Dios no permitió que ella se muriera. Imagínate. Estaba en lo último, ya se iba a tirar del tercer piso. I was talking about the lady that she was just going to throw herself on the third floor. Pero tú sabes que cuando Dios tiene un plan para tu vida, nada es imposible para Dios. When God has a plan for your life, there's nothing impossible for God. Tuvo que ir en coma por 3 months en coma. You know why? ¿Usted quiere saber por qué? Porque el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo estaba trabajando con ella. The Father and the Son, the Holy Spirit. That's why it took her 3 months for her to come to Christ, para que ella viniera a los pies del camino del Señor. Aleluya. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Tenemos que orar y tenemos que buscar, pero también tenemos que dar de nuestro tiempo para ir a llevar el Evangelio. Porque es bien crucial en el tiempo que estamos viviendo ahora, que esto no es basado en nosotros, es basado en lo que Dios está haciendo contigo. It's not based on you, it's based on what God is doing. And I'm so grateful. Thank you, Brian. Thank you very much for being here with us tonight. I mean, this evening. It's been a pleasure. Ha sido un placer. No serán los primeros ni los últimos que llegan a este lugar. You will not be the first or the last one to come into this place. Because this church is going to do what God has called us to do. Esta iglesia va a hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Aleluya. Oración es lo más importante. Prayer is the answer to everything. Without prayer, it's impossible to please God. Without prayer, you can't do it by yourself. I can tell you